Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, elegido como apóstol y destinado a proclamar el Evangelio que Dios había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Santas. Este Evangelio se refiere a su Hijo, nacido, en cuanto hombre, de la estirpe de David, y constituido por su resurrección de entre los muertos, Hijo poderoso de Dios, según el Espíritu Santificador. Jesucristo, Señor nuestro, por quien he recibido la gracia de ser apóstol, a fin de que, para su gloria, respondan a la fe todas las naciones, entre las cuales también estáis vosotros, que habéis sido elegidos por Jesucristo. A todos los que estáis en Roma y habéis sido elegidos amorosamente por Dios para constituir su pueblo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Ante todo, doy gracias a mi Dios por vosotros mediante Jesucristo, porque todo el mundo se hace lenguas de vuestra fe. Dios, a quien rindo culto de todo corazón, anunciando el Evangelio de su Hijo, es testigo de que os recuerdo sin cesar. Continuamente pido a Dios que me conceda ir a visitaros. Deseo ardientemente veros para comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien para confortarnos mutuamente en la fe común, la vuestra y la mía. Debéis saber, hermanos, que he intentado muchas veces ir a visitaros, pero hasta el presente me lo han impedido. Pretendía recoger algún fruto también entre vosotros, lo mismo que en los demás pueblos. Y es que me debo por igual a civilizados y a no civilizados, a sabios y a ignorantes. Así que, por lo que a mí toca, estoy pronto a anunciaros el Evangelio también a vosotros, los que estáis en Roma. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios, para que se salve todo el que cree, tanto si es judío como si no lo es, porque en él se manifiesta la fuerza salvadora de Dios, a través de una fe en continuo crecimiento, como dice la Escritura. Quien alcance la salvación por la fe, ese vivirá. En efecto, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad e injusticia de aquellos hombres que obstaculizan injustamente la verdad. Pues lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro ante sus ojos, por cuanto Dios se lo ha revelado. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo, a través de las cosas creadas. Así que no tienen excusa, porque, habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor y se ha oscurecido su insensato corazón. Alardeando de sabios, se han hecho necios y han trocado la gloria del Dios incorruptible por representaciones de hombres corruptibles e incluso de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha entregado, siguiendo el impulso de sus apetitos, a una impureza tal que degrada sus propios cuerpos. Es la consecuencia de haber cambiado la verdad de Dios por la mentira y de haber adorado y dado culto a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Así pues, Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Sus mujeres han cambiado las relaciones naturales del sexo
por usos antinaturales, e igualmente los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se han abrazado en deseos de unos por otros. Hombres con hombres cometen acciones ignominiosas y reciben en su propio cuerpo el pago merecido por su extravío. Y por haber rechazado el verdadero conocimiento de Dios, Dios los ha dejado a merced de su depravada mente, que los impulsa a hacer lo que no deben. Están llenos de injusticia, malicia, codicia y perversidad. Son envidiosos, homicidas, camorristas, mentirosos, malintencionados, chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, soberbios, fanfarrones, inventores de maldades, rebeldes a sus padres, inconsiderados, desleales, desamorados y despiadados. Conocen bien el decreto de Dios, según el cual los que cometen tales acciones son dignos de muerte, pero no contentos con hacerlas, aplauden incluso a los que las cometen. Capítulo 2. Por ello, tú que te eriges en juez, sea quien seas, no tienes excusa, pues, al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque haces las mismas cosas tú que juzgas. Sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen estas cosas es según verdad. ¿Piensas acaso tú que juzgas a los que hacen estas cosas, pero actúas del mismo modo, que vas a escapar del juicio divino? ¿O es que desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia, al no reconocer que la bondad de Dios te lleva a la conversión? Con tu corazón duro e impenitente te estás acumulando cólera para el día de la ira, en que se revelará el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras. Vida eterna a quienes perseverando en el bien buscan gloria, honor, incorrupción. Ira y cólera a los porfiados, que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que haga el mal, primero sobre el juicio, pero también sobre el griego. Gloria, honor y paz para todo el que haga el bien, primero para el juicio, pero también para el griego, porque en Dios no hay acepción de personas. ¿Cuántos pecaron sin tener ley, perecerán también sin ley? ¿Y cuántos pecaron en el ámbito de la ley, serán juzgados por la ley? Pues no son justos ante Dios quienes oyen la ley, sino que serán justificados quienes la cumplen. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las exigencias de la ley, ellos aún sin tener ley son para sí mismos ley. Esos tales muestran que tienen escrita en sus corazones la exigencia de la ley, contando con el testimonio de la conciencia y con sus razonamientos internos, contrapuestos, unas veces de condena y otras de alabanza, el día en que Dios juzgue lo oculto de los hombres de acuerdo con mi evangelio a través de Cristo Jesús. Pero si tú te llamas judío y encuentras tu descanso en la ley y te glorías en Dios,
conoces la voluntad divina y al saberte instruido por la ley, te crees capaz de discernir lo que es mejor. Te consideras guía de ciegos, luz de los que viven en las tinieblas, educador de ignorantes, maestros de niños, pues piensas que tienes en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no robar, ¿robas tú mismo? Tú que dices no cometer adulterio, cometes adulterio. Tú que te glorías en la ley, al transgredir la ley, deshonras a Dios. Pues según está escrito, el nombre de Dios es blasfemado por causa vuestra entre los gentiles. Pues la circuncisión aprovecha si cumples la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión vale para ti lo mismo que si no estuvieras circuncidado. En definitiva, si los circuncisos cumplen las justas exigencias de la ley, ¿no tendrá su condición de incircunciso el mismo valor que la circuncisión? Y así alguien que no está circuncidado en la carne, pero que cumple la ley, te juzgará a ti que a pesar de poseer la letra de la ley y la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es externadamente, ni es circuncisión la que lo externadamente, es decir, en la carne, sino que es judío quien lo es en lo que oculto, y la circuncisión del corazón lo es en el espíritu y no en la letra. Este tal recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Capítulo 3. ¿Cuál es pues la ventaja del judío o cuál la utilidad de la circuncisión? Muchas y en cualquier aspecto, ante todo lo que han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso anularán su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Más bien, Él aparecerá como verdadero y todos los hombres como falsos. Según está escrito, para que seas juzgado en tus palabras y triunfes cuando te juzguen, y si nuestra injusticia sirve para mostrar la justicia de Dios, ¿qué vamos a decir? ¿Que Dios es injusto cuando descarga su ira? Estoy expresándome en términos humanos. De ningún modo. Y si no, ¿cómo va a juzgar el de Dios al mundo? Ahora bien, si la verdad de Dios queda resaltada con mi mentira y ello contribuye a su gloria, ¿por qué se me sigue juzgando como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien? Esto es lo que algunos afirman calumniosamente que nosotros decimos. Estos tales tienen bien merecida su condena. Entonces, ¿qué? ¿Tenemos alguna ventaja? No del todo, ya que hemos dejado bien sentado que tanto judíos como griegos todos están bajo el pecado. Según está escrito que no hay nadie justo ni uno solo, no hay nadie sensato, no hay nadie que busque a Dios. Todos se extraviaron a uno que se han visto bien. No hay ni siquiera uno. Una tumba abierta es su garganta, con sus lenguas urden engaños. Veneno de áspides bajo sus labios. Su lengua rebosa malicia y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre.
ruina y destrucción en sus caminos, y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice para que quienes viven en el ámbito de la ley, a fin de que toda boca enmudezca y todo el mundo aparezca como reo ante Dios, puesto que por las obras de la ley ningún viviente será justificado ante él, pues a través de la ley solo se logra el conocimiento del pecado. Pero ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios la constituye medio de proporción, mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado. En el tiempo de la paciencia de Dios, actuó así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde está la gloria? Queda eliminada en virtud de la ley de las obras, no, sino en virtud de la ley en la fe. Pues sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? También lo es de los gentiles, si es verdad que no hay que más un Dios, el cual justifica a los circuncisos en virtud de la fe, y a los no circuncisos también por la fe. Entonces, ¿qué? ¿Privamos a la ley de su valor mediante la fe? De ningún modo, más bien confirmamos la ley. Capítulo 4. ¿Qué diremos, pues, de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no de delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Como también David proclama, bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertas sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa culpa alguna. Entonces, esta dicha recae sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos. Decimos, en efecto, que la fe de Abraham le fue reputada como justicia. ¿Y cómo le fue reputada? Siendo él circunciso antes de serlo, no siendo circunciso sino antes. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertiría en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin que la justicia les fuera igualmente imputada. Y el padre también de los circuncisos, que no se contenta con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, fue hecha a Abraham y su posterioridad la promesa de ser heredero del mundo. Porque si son herederos los de la ley, la fe carece de objeto y la promesa queda abolida. Porque la ley produce la cólera. Por el contrario, donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso depende de la fe para hacer favor gratuito, a fin de que la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido Padre de muchas naciones,
Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho Padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo, ya sin vigor. Tenía unos 100 años, y el seno de Sara igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad, más bien fortaleció en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso le fue reputado como justicia. Y la Escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe a nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en el cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama en Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuántas más razón, pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado de la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa, no habiendo ley. Con todo reino la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuántas más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos? Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque la sentencia partiendo de uno solo lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por un solo, por Jesucristo. Así pues, con el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación. Así también la obra de la justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para
que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6. ¿Qué diremos, pues? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? ¿Es que no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Pues si hemos sido incorporados a Él en una muerte como la suya, lo seremos también en una resurrección como la suya, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado y de este modo nosotros dejáramos de servir al pecado, porque quien muere ha quedado libre del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndose a sus deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y poned vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia, porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis, bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la injusticia? Pero gracias sean dadas a Dios, porque erais esclavos del pecado, mas habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados. Liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo al modo humano, adaptándome a vuestra debilidad natural, lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad como esclavos suyos para que obrasen la maldad, ofreced ahora vuestros miembros a la justicia como esclavos suyos para vuestra santificación, pues cuando erais esclavos de pecado, erais libres en lo que toca a la justicia. ¿Y qué fruto obteníais entonces? Cosas de las que ahora os avergonzáis porque conducen a la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y hechos esclavos de Dios, dais frutos para la santidad que conducen a la vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7. ¿O ignoráis, hermanos? Hablo a gente experta en la ley, que la ley ejerce su dominio sobre el hombre mientras éste vive. De hecho, la mujer casada se debe por ley a su marido, mientras éste vive. Pero si muere el marido, quedará liberada de la ley del marido, de modo que mientras vive el marido, es considerada adúltera si se une a otro hombre. Pero si muere el marido, queda liberada de la ley, de manera que no es adúltera si se une a otro hombre. Así que, hermanos, mientras vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, a fin de que podáis uniros a otro, es decir, a aquel que resucitó de entre los muertos, y para que demos fruto para Dios. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas avivadas por la ley actuaban en nuestros miembros, a fin de que diéramos frutos para la carne. Ahora, en cambio, tras morir a aquella realidad en la que nos hallábamos prisioneros, hemos sido liberados por la ley.
de modo que podamos servir en la novedad del espíritu y no en la caducidad de la letra. Entonces, ¿qué diremos? Que la ley es pecado en absoluto, pero ocurre que ya no he conocido el pecado, sino a través de la ley, pues yo no había conocido el deseo, sino la ley no dijera, no desearás. Es decir, el pecado, aprovechando la oportunidad que se le brinda a través del concepto, provocó en mí toda clase de deseos. Pues sin la ley el pecado está muerto, o sea que yo viviría cuando no había ley. Pero una vez que llegó el precepto, revivió el pecado y yo encontré la muerte de este modo. Resultó que el precepto, que estaba orientado a la vida, tuvo para mí consecuencias de muerte, pues el pecado, aprovechando la oportunidad que se le brindaba a través del concepto, me engañó y a través de él me dio muerte. Según esto, la ley es santa y el precepto santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo bueno se convirtió en muerte para mí? De ningún modo. Lo que ocurre es que el pecado es mostrarse como pecado. Me acusó a la muerte a través de lo bueno. De este modo, por medio del precepto, el pecado se vuelve pecaminoso hasta el extremo. Pues sabemos que la ley es espiritual, mientras que yo soy carnal. Viendo el poder del pecado, en efecto, no he entendido mi comportamiento, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si yo lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley que es buena. Ahora bien, no soy yo quien lo dice, sino el pecado que habita en mí. Pues sé que lo bueno no habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer está a mi alcance, pero hacer lo bueno no, pues no hago lo bueno que deseo, sino obro lo malo que no deseo. Y así lo que no deseo es precisamente lo que hago. No soy yo el que realiza, sino el pecado que habita en mí. Así pues, descubro la siguiente ley. Yo quiero hacer lo bueno, pero no está a mi alcance. Capítulo 8. No hay pues condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible a la ley, por cuanto que estaba debilitada a causa de la carne, lo ha hecho Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y en orden al pecado. Condenó el pecado en la carne, para que la justa exigencia de la ley se cumpliera en nosotros, los que actuamos no de acuerdo con la carne, sino de acuerdo con el Espíritu. Pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne. En cambio, los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte, en cambio el deseo del Espíritu, vida y paz. Por ello, el deseo de la carne es hostil a Dios, pues no se somete a la ley de Dios,
ni puede someterse. Lo que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, y es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, somos deudores, pero no de la carne, para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu deis muerte a las obras del cuerpo, viviréis. ¿Cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Pues si hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza, efectivamente. ¿Cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Por otra parte, sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio, porque a los que había conocido de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es la justicia. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está en la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito, por tu causa nos degüellan cada día,
Nos tratan como a ovejas de matanza, pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo testigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo, por mis hermanos, los de mi raza según la carne. Son israelitas. De ellos es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. De ellos también procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. No es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia. Porque estas son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré, y Sara tendrá un hijo. Y más aún, también Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido, y cuando no habían hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras, sino del que llama, le fue dicho a Rebeca: el mayor servirá al menor, como dice la Escritura: amé a Jacob y rechacé a Esaú. ¿Qué diremos, pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Pues dice él a Moisés: seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Pues dice la Escritura al faraón: te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Pero me dirás, entonces, ¿de qué se enoja? Pues, ¿quién puede resistir a su voluntad? Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero: ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa objetos para usos nobles y otros para usos despreciables? Pues bien, ¿qué vas a replicar si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia objetos de ira preparados para la perdición, a fin de dar a conocer la riqueza de su gloria con los objetos de misericordia que de antemano había preparado para gloria? Con nosotros, que hemos sido llamados no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como dice también en Oseas: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Y el lugar mismo en que les dijo: no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Isaías también clama en favor de Israel: aunque los hijos de Israel fueran numerosos como las arenas del mar, solo un resto será salvo. Porque pronto y perfectamente cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos dejara una descendencia como Sodoma, hubiéramos venido a ser y semejantes a Gomorra. ¿Qué diremos, pues? Que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia de la fe, mientras Israel,
Buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. Tropezaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura. Y aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido. Capítulo 10. Hermanos, a ellos va el afecto de mi corazón y por ellos se dirigen a Dios mis súplicas, para que sean salvos. Yo declaro en favor suyo que tienen celo por Dios, pero no según la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y buscando afirmar la propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para la justificación de todo el que cree. Pues Moisés escribe que el hombre que cumpliere la justicia de la ley vivirá en ella. Pero la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para bajar a Cristo, o ¿quién bajará al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esto es, la palabra de la fe que predicamos. Porque si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salud. Pues la Escritura dice: todo el que creyere en él no será confundido. No hay distinción entre judío y gentil, uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan, pues todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán sin haber oído de él? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Según está escrito: qué hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecen al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién creyó nuestro anuncio? Por consiguiente, la fe es por la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Pero digo yo, ¿es que no han oído? Cierto que sí. Por toda la tierra se difundió su voz y hasta los confines del orbe su pregón. ¿Pero acaso Israel no conoció? Es Moisés el primero que dice: yo os provocaré a celos de uno que no es pueblo, os provocaré a cólera por un pueblo insensato. E Isaías se atreve a decir: fui hallado de los que no me buscaban, me dejé ver de los que no preguntaban por mí. Pero Israel le dice: todo el día extendí mis manos hacia el pueblo incrédulo y rebelde. Capítulo 11. Y digo yo, ¿acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que había elegido de antemano. ¿O es que no sabéis lo que dice la Escritura cuando Elías se queja a Dios contra Israel? Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares. He quedado yo solo y buscan mi vida. ¿Pero qué le responde el oráculo? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Así pues también en la actualidad ha quedado un resto elegido por gracia. Y si es por gracia, no es en virtud de las obras. De otro modo, no es ya gracia. Entonces, ¿qué? ¿Que Israel no consiguió lo que buscaba, mientras que sí lo consiguieron los elegidos? Los demás se endurecieron, según está escrito. Dios le dio un espíritu de embotamiento, ojos para no ver y oídos para no oír. Hasta el día de hoy, y de David dice, que su mesa se convierta en trampa y en lazo, en ocasión de tropiezo y en retribución para ellos. Que sus ojos se oscurezcan hasta no ver y que su espalda
se vaya encorvando continuamente. Digo pues, ¿acaso cometieron delito para caer? De ningún modo. Lo que ocurre es que por su caída la salvación ha pasado a los gentiles para darles celos a ellos. Pero si su caída ha significado una riqueza para el mundo y su pérdida una riqueza para los gentiles, ¿cuánto más significará su plenitud? Ahora bien, a vosotros, gentiles, os digo, siendo como soy yo apóstol de los gentiles, haré honor a mi ministerio, por ver si doy celos a los de mi raza, y salvo a algunos de ellos, pues si su rechazo es reconciliación del mundo, ¿qué no será su reintegración, sino volver desde la muerte a la vida? Si las primicias son santas, también lo son la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por otra parte, si algunas de las ramas fueron desgajadas, mientras que tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y hecho partícipe de la raíz y de la savia del olivo, no te enorgullezcas en contra de las ramas, y si te enorgulleces, piensa que no eres tú quien sostiene a la raíz, sino que la raíz te sostiene a ti. Pero objetarás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, fueron desgajadas por su incredulidad, mientras que tú te mantienes por la fe, pero no te engrías por ello, pues bien teme, pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ver si tampoco te perdonará a ti. En fin, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, contigo bondad de Dios. Si permaneces en la bondad, de otro modo también tú serás desgajado. En cuanto a aquellos, si no permanecen en la incredulidad, serán injertados, pues Dios es poderoso para volver a injertarlo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre natural para ser injertado contra tu naturaleza en un olivo excelente, ¿cuánto más serán injertados ellos según su naturaleza en su propio olivo? Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no os engriáis. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito. Llegará de Sión el libertador, alejará los crímenes de Jacob, y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados, según el Evangelio. Son enemigos, y ellos han revertido en beneficio vuestro, pero según la elección son objetos de amor, en atención a los padres, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis obtenido misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia
de la misericordia que se os ha otorgado a vosotros, para que también ellos alcancen ahora misericordia. Pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia con todos. Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le ha dado primero para tener derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él existe todo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Capítulo 12. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le ha dado, junto con la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros. Aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones, según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto con responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos, los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen. Soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan para vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia. Yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, al contrario,
vence con el bien el mal. Capítulo 13. Que cada uno se someta a las autoridades que están en el poder, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y los que hay han sido puestos por Dios. Así que el que se opone a la autoridad se opone al orden puesto por Dios, y los que se oponen recibirán su propia condenación. Los gobernantes no están para amedrentar a los que obran bien, sino a los que obran mal. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pórtate bien y tendrás su aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para ayudarte a portarte bien. Pero si te portas mal, échate a temblar, porque no en vano la autoridad lleva la espada, y está al servicio de Dios para castigar al delincuente. Por lo cual es necesario que os sometáis no solamente por temor al castigo, sino más bien por un deber de conciencia. También por esta razón pagáis los impuestos, porque los gobernantes están al servicio de Dios y se dedican a este oficio. Pagad a cada uno lo que le corresponda, contribuciones, impuestos, respeto, honores, lo que haya que darle. No debáis nada a nadie, amaos unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. Todo se reduce a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo. Así que la plenitud de la ley es el amor. Tened en cuenta en qué tiempos estamos. Ya es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, dejemos a un lado las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Comportémonos decentemente, como en pleno día. Nada de comilonas, ni borracheras, nada de lujuria, ni desenfreno, nada de peleas ni envidias. Al contrario, revestíos de Jesucristo, el Señor, y no busquéis satisfacer los bajos instintos. Capítulo 14. Acoged al que es débil en la fe, sin discutir sus opiniones. Alguien puede creer que tiene derecho a comer de todo, mientras que el débil no come más que verduras. El que come de todo no debe despreciar al que no come, y el que no come tampoco debe juzgar al que come, pues Dios también lo ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o que caiga, solo interesa a su amo, pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Hay quien da preferencia a un día sobre otro, y hay quien piensa que todos son iguales. Aténgase cada cual a sus convicciones. El que se preocupa por los días, lo hace por el Señor. El que come, lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios, y el que no come, lo hace por el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor, morimos. Así que, ya vivamos, ya muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a la vida precisamente para ser Señor de muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Pensemos que todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios, pues dice la Escritura, por mi vida, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua bendecirá a Dios. Así pues, cada uno de vosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros. Pensemos más bien en no poner tropiezo o servir de escándalo al hermano. Bien sé, y me persuade de ello mi fe en el Señor Jesús, que nada hay de suyo impuro, a no ser para el que cree que hay cosas impuras.
Ahora bien, si tu hermano se siente mal por lo que comes, ya no estás actuando conforme a la caridad. No destruyas por comer esto o lo otro a aquel por quien murió Cristo. Por tanto, no expongáis a la maledicencia vuestro privilegio. Que el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, de paz, gozo en el Espíritu Santo. Pues quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios y es aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y el apoyo mutuo para madurar en la fe. Trata de no destruir la obra de Dios por un alimento. Todo lo que se come es puro, ciertamente, pero es malo comer algo dando escándalo. Sería bueno que no comieses carne, ni bebieses vino, ni hicieras algo que fuese para tu hermano ocasión de caída o tropiezo. La fe que tú tienes, guárdala para ti delante de Dios. Dichoso aquel que no se siente culpable tras tomar una decisión, pero el que come dudando se condena, porque no obra conforme a la fe, pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Capítulo 15. Nosotros los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no buscar lo que nos agrada. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo buscando su bien y su madurez en la fe. Pensemos que tampoco Cristo buscó su propio agrado, antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para nuestra formación, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras conservemos la esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda compartir entre vosotros los mismos sentimientos, siguiendo a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo para gloria de Dios. Pues afirmo que Cristo se puso al servicio de los circuncisos para manifestar que Dios es veraz, es decir, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles alabasen a Dios por su misericordia, como dice la Escritura. Por eso te bendeciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. Y en otro lugar, gentiles, regocijaos juntamente con su pueblo. Y también, alabad naciones todas al Señor y cántenle himnos todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice, aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre las naciones. En él pondrán las naciones su esperanza. Que el Dios de la esperanza os colme de gozo y la paz que da la fe hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Por mi parte, estoy persuadido, hermanos míos, de que también vosotros estáis llenos de buenas disposiciones, henchidos de todo conocimiento y capacitados también para amonestaros unos a otros. Sin embargo, en algunos pasajes de esta carta os he escrito con cierto atrevimiento, como para recordaros lo que sin duda no habéis olvidado. Pero lo he hecho en virtud de la misión que Dios me ha confiado, ser para los gentiles ministro de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para hacer de los gentiles una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo motivos, pues, para sentirme orgulloso ante Dios en nombre de Cristo Jesús, pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir que los gentiles reconozcan a Dios. Y lo he realizado de palabra y de obra, con el concurso de señales y prodigios y de la fuerza del Espíritu de Dios, de modo que he podido dar cumplimiento al Evangelio de Cristo desde Jerusalén y su comarca hasta Iliria. Así que considero honroso no haber anunciado el Evangelio, sino allí donde el nombre de Cristo no era aún conocido, para no construir sobre los cimientos que otros habían puesto. Antes bien, como dice la Escritura, los que ningún anuncio recibieron de él le verán, y los que nada oyeron comprenderán. Esa ha sido la razón
que siempre me ha impedido llegar hasta vosotros. Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros, espero veros cuando pase camino de España, a donde espero que me encaminéis después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Pero de momento tengo que ir a Jerusalén para llevar ayuda a los santos, pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Les pareció bien porque era su obligación, pues si los de Jerusalén han compartido con los gentiles sus bienes espirituales, bien está que éstos, a su vez, sirvan a aquellos con sus bienes temporales. Así que, una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España, pasando antes a veros. Y bien sé que cuando vaya donde vosotros lo haré con la plenitud de las bendiciones de Cristo. Os suplico, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que acompañéis mi lucha con vuestras oraciones, rogando a Dios por mí, para que me vea libre de los incrédulos de Judea, y sea bien recibida por los santos la ayuda que llevo a Jerusalén, y también para que pueda llegar con alegría donde vosotros, si Dios quiere, y disfrutar allí de algún descanso. Capítulo 16. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa de la iglesia de Cencres, para que la recibáis en el Señor de manera digna, como conviene a los santos, y la ayudéis en todo lo que necesite, porque también ella ha ayudado a muchos, y en particular a mí. Saludad a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales, por mi vida, expusieron sus cabezas, y no solo yo les estoy agradecido, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la comunidad que está en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, que es el primer fruto de Cristo en Asia. Saludad a María, que trabajó mucho entre nosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, que se han señalado en el apostolado y que aún antes que yo fueron de Cristo. Saludad a Ampliato, querido en el Señor. Saludad a Urbano, que ha trabajado conmigo para Cristo, y a Estaquis, mi amigo. Saludad a Apeles, probado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, que han trabajado por el Señor. Saludad a Pérsida, querida, que también trabajó mucho por el Señor. Saludad a Rufo, escogido por el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Síncrito, Flegón, Hermes, Patroba, Hermas, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpia y a todos los hermanos que viven con ellos. Mutuamente saludaos con el beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y os ruego, hermanos, que no perdáis de vista a los que causen divisiones y escándalos contra la doctrina que aprendisteis y apartaos de ellos. Porque esos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su vientre, y con palabras dulces y agradables engañan los corazones de los sencillos. Porque nuestra obediencia a la fe es ya conocida de todos. Por esto estoy satisfecho de vosotros, pero quiero que seáis prudentes para el bien, intachables para el mal. Y el Dios de la paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de Jesús, nuestro Señor, sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jackson y Sosíprato, mis parientes. Yo, Tercio, que he escrito esta carta, os saludo en el Señor. Os saluda Cayo, huésped mío y de toda la comunidad. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto.
al que puede fortaleceros en mi Evangelio y en la predicación de Jesucristo, para la revelación del misterio mantenido en secreto desde tiempo eterno, pero manifestado ahora por los escritos proféticos, dado a conocer a todas las naciones por orden del Dios eterno, para que abracen la fe, al solo Dios sabio, por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén.